Bienvenidos, mi nombre es Jeffrey David Vargas Agüero, soy estudiante de la licenciatura en Finanzas en ULACIT. Acompáñenme en este video donde les expondré mi trabajo de investigación denominado Factores asociados a la preferencia entre pagos en efectivo y pagos digitales en estudiantes universitarios de la ULACIT en Costa Rica. Vivimos en una época donde la transformación digital ha cambiado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. En Costa Rica, esta transformación ha sido especialmente evidente con el crecimiento de herramientas como Simpe Móvil, las aplicaciones bancarias y las billeteras digitales, las cuales han facilitado que miles de personas puedan realizar pagos de forma rápida, segura y disponible, las 24 horas del día. Sin embargo, a pesar de todos estos avances tecnológicos, el dinero en efectivo continúa siendo utilizado por una parte importante de la población. Esto plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué algunas personas prefieren continuar utilizando efectivo mientras otras adoptan completamente los pagos digitales? Responder esta interrogante fue precisamente la motivación principal de esta investigación. Durante el desarrollo del estudio, descubrí que la decisión de utilizar efectivo o pagos digitales no depende únicamente de la tecnología disponible. También intervienen factores relacionados con la percepción de seguridad, la facilidad de uso, la confianza de los sistemas financieros e incluso las experiencias personales de cada usuario. A medida que el proceso de investigación fue avanzando, el conocimiento adquirido permitió comprender que este tema no solamente resulta relevante para la universidad, sino también para las entidades financieras, las instituciones públicas y cualquier organización interesada en promover una mayor inclusión financiera. Una vez identificado el problema de investigación, se planteó el siguiente objetivo general: determinar los objetivos que influyen en la preferencia de los estudiantes universitarios de primer ingreso de ULACIT al elegir entre utilizar dinero en efectivo o realizar pagos digitales durante sus actividades financieras. Para alcanzar este objetivo, se desarrollaron 3 objetivos específicos. El primero consistió en analizar la influencia que tienen la seguridad percibida y la facilidad de uso sobre la elección del método de pago. El segundo buscó evaluar el impacto que posee el nivel de educación financiera en la adopción de plataformas digitales. Y el tercero consistió en determinar si variables sociodemográficas como la edad, el sexo y otras características personales influyen significativamente en la preferencia entre efectivo y pagos digitales. En cuanto a la metodología, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo inferencial. La información fue recolectada mediante un cuestionario digital elaborado en Google Forms. La muestra estuvo conformada por 103 estudiantes universitarios de primer ingreso de ULACIT. El instrumento estuvo compuesto por 22 preguntas, utilizando una escala de Likert de 5 puntos. Posteriormente, la información fue analizada mediante Microsoft Excel, análisis de confiabilidad mediante alfa de Cronbach, pruebas de KMO, prueba de Bartlett y ANOVA. Una vez validado el instrumento, se procedió a describir las características de la población participante. En relación con el sexo de los encuestados, el 44.66% correspondió al sexo femenino, el 37.86% al sexo masculino y un 17.48% prefirió no indicar esta información. Con respecto a la edad, el grupo predominante estuvo conformado por estudiantes de 30 años o más, quienes representaron el 45.63% de la muestra. Posteriormente, el grupo de 18 a 29 años representó el 34.95%, mientras que los menores de 18 años constituyeron el 19.42%. Estos datos muestran que la investigación contó con participantes de diferentes rangos de edad, lo que permitió analizar cómo las características sociodemográficas pueden influir en las preferencias de pago. Uno de los hallazgos más importantes de la investigación fue identificar una clara preferencia por los pagos digitales.
Las preguntas relacionadas con el uso de las aplicaciones bancarias y billeteras digitales obtuvieron algunas de las puntuaciones promedio más altas de todo el cuestionario. Por ejemplo, el ítem que evaluó la preferencia por utilizar pagos digitales cuando existe la posibilidad obtuvo una medida de 4.84 sobre 5. Asimismo, el aumento del uso de pagos digitales durante los últimos años obtuvo una media de 4.82, mientras que la frecuencia de utilización de aplicaciones bancarias alcanzó una media de 4.80. Estos resultados indican que los estudiantes universitarios incorporan cada vez las plataformas digitales dentro de sus actividades financieras cotidianas. La investigación demuestra que muchos estudiantes continúan utilizando efectivo cuando realizan compras pequeñas, cuando existen problemas de conexión o cuando consideran que este método resulta más conveniente para determinantes situaciones. Este comportamiento confirma la existencia de un modelo híbrido, donde el efectivo y los pagos digitales conviven y se complementan. Otro aspecto analizado fue la eficiencia de los medios de pago. Los resultados muestran que la rapidez y la facilidad de uso constituyen los factores más importantes para los estudiantes. El ítem relacionado con la rapidez de los pagos digitales obtuvo un índice de discriminación de 0.697, mientras que la facilidad del uso alcanzó el valor más alto del instrumento con 0.722. En otras palabras, cuando una plataforma es sencilla, rápida, intuitiva y fácil de utilizar, aumenta considerablemente las probabilidades de que los estudiantes la prefieren frente al dinero en efectivo. Este resultado coincide con la literatura científica revisada durante la investigación, donde diversos autores destacan que la experiencia del usuario constituye uno de los principales factores para la adopción de tecnologías financieras. Ahora bien, aunque los pagos digitales fueron ampliamente aceptados por la población estudiada, la seguridad continúa siendo un aspecto determinante. Muchos estudiantes manifestaron confianza en las plataformas digitales. Sin embargo, también expresaron preocupación por posibles fraudes electrónicos, robos de identidad o vulnerabilidades informáticas. En otras palabras, los estudiantes consideran que los pagos digitales son muy útiles, pero al mismo tiempo desean que las entidades financieras continúen financiando los mecanismos de protección y seguridad. Por ello, la percepción de seguridad continúa siendo uno de los factores que influyen directamente en la elección del método de pago. Finalmente, se realizó el análisis inferencial utilizando la prueba estadística NOVA para determinar si existían diferencias significativas entre determinados grupos. Los resultados mostraron dos hallazgos relevantes. El primero fue que la percepción de seguridad presentó diferencias estadísticamente significativas según el sexo. Esto significa que hombres y mujeres perciben de manera diferente los riesgos asociados a los pagos digitales, especialmente en aspectos relacionados con la vulnerabilidad frente a fraudes electrónicos y la protección de información financiera. El segundo hallazgo fue que la edad también influye en los factores externos relacionados con la elección del método de pago. El análisis mostró un valor de significancia de 0.0345, lo cual permitió concluir que las diferencias observadas entre los distintos grupos etarios fueron estadísticamente significativas. Esto evidencia que las recomendaciones sociales, la aceptación de nuevas tecnologías y las expectativas sobre el futuro del dinero en efectivo cambian conforme aumenta la edad de los estudiantes. En consecuencia, las hipótesis nulas planteadas para estas variables fueron rechazadas, confirmando que tanto la percepción de seguridad como la edad influyen en la preferencia entre pagos digitales y dinero en efectivo. Los resultados respaldan que la generación universitaria presenta una alta adopción de pagos digitales, principalmente por su rapidez, facilidad de uso y disponibilidad. Con base en los hallazgos obtenidos, fue posible formular diversas recomendaciones.
En primer lugar, fortalecer los mecanismos de seguridad y comunicar de forma clara las medidas de protección implementadas en las plataformas digitales, ya que la percepción de seguridad influye significativamente en la elección del método de pago. En segundo lugar, las entidades financieras deben continuar desarrollando aplicaciones más intuitivas y fáciles de utilizar, priorizando una experiencia sencilla, rápida y accesible. Asimismo, las universidades pueden fortalecer la educación financiera digital mediante programas que promuevan el uso seguro y responsable de las plataformas de pago. Dentro de los principales hallazgos de esta investigación, fue posible identificar que los estudiantes universitarios de primer ingreso de ULASID muestran una clara preferencia por los pagos digitales, principalmente a la rapidez, facilidad de uso y comodidad. No obstante, también se evidenció que el dinero en efectivo continúa desempeñando un papel importante cuando los usuarios perciben limitaciones tecnológicas o requieren un medio de pago alternativo. Asimismo, la investigación permitió demostrar que la edad influye en la manera en que los estudiantes perciben los factores externos relacionados con los pagos digitales, confirmando que las preferencias financieras evolucionan conforme cambian las características generacionales. A lo largo de esta exposición se han abordado los contenidos más relevantes del artículo final de graduación. Agradezco su escucha activa y acompañamiento. En caso de dudas o consultas, por favor déjamelo saber en tu comentario. Para mí será un gusto poder ampliar el tema.